Hola a todas y todos, mi nombre es Ricardo Lardone y en este teórico vamos a estar hablando un poco de mucopolisacaridosis en una primera parte y lipidosis en una segunda parte. Bueno, en esta primera parte, para hablar de mucopolisacaridosis, antes necesitamos presentar lo que son los proteoglicanos y los glicosaminoglicanos. Los glicosaminoglicanos los podemos encontrar en bacterias, en invertebrados e invertebrados, y la función que tienen está relacionada a conferir rigidez y lubricación a los tejidos. Tienen funciones mecánicas porque aumentan la retención de agua, o sea, la hidratación, y tienen funciones biológicas también, colaborando en procesos de reparación de tejidos. En cuanto a los proteoglicanos, son un tipo de moléculas que están formadas por un core proteico que contiene una o más cadenas de glicosaminoglicanos unidos covalentemente a ese core proteico. Estas cadenas de glicosaminoglicanos son polímeros lineales formados por bloques repetitivos de disacáridos. Tenemos un aminoazúcar, que puede ser N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, y un ácido urónico, que puede ser ácido glucurónico o ácido hidurónico. O si no, en vez del ácido urónico, una galactosa. Ya vamos a ver que hay varios tipos de glicosaminoglicanos. Acá tenemos representado el caso del condroitin sulfato. En el condroitin sulfato se polimerizan N-acetilgalactosamina y ácido glucurónico. Por una serie de reacciones de modificación que también incluyen la posulfatación y la epimerización de ácido glucurónico hacia el ácido hidurónico, se forma el dermatansulfato. Y acá tenemos cómo se organiza el polipéptido agrecan y cómo se ensambla este polipéptido en agregados más grandes. Tenemos que al core o núcleo polipeptídico, que acá se está viendo como dos cuadraditos que dicen link protein, se le unen por oglicosilación más o menos alrededor de unas 1000 cadenas de condroitin sulfato, que cada una contiene alrededor de unos 100 residuos de azúcar, y además se le unen 30 cadenas de queratansulfato por medio de N-glicosilación, cada una de estas cadenas que contiene más o menos hasta unos 50 residuos de azúcar. A su vez también se asocian entre 100 y 200 moléculas de este core polipeptídico con una única molécula de ácido hialurónico en el agregado. Acá en esta tabla lo que tenemos es un resumen que nos está mostrando las estructuras de glicosaminoglicanos y los sitios típicos donde se expresan. Por ejemplo, tenemos el caso del queratansulfato, que es un derivado de repeticiones de polilactosamina, que es elaborado sobre una típica estructura core unida a nitrógeno, mientras que tenemos los casos de otros glicosaminoglicanos que están unidos a proteína por medio de residuos serina. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de los diferentes glicosaminoglicanos con un poquito más de detalle y el ácido hialurónico o hialuronano. El hialuronano es sintetizado por la acción de la enzima hialuronano sintasa, que adiciona UDP N-acetilglucosamina y UDP ácido glucurónico al extremo reductor del polímero, liberando el UDP y requiriendo además un ion metálico como cofactor. Ahora bien, ¿cómo se degrada el hialuronano? La hialuronidasa es una endoglicosidasa que cliva cadenas largas para dar fragmentos más cortos, cada uno de los cuales es luego degradado secuencialmente desde el extremo no reductor. Y acá les marqué para que vayan teniendo en cuenta dónde está el defecto que da lugar a uno de los tipos de mucopolisacaridosis. Esto es simplemente como para ir introduciendo, después al final los vamos a ver todos juntos. Bueno, en el caso del condroitin sulfato,
tenemos que la biosíntesis del condroitin-sulfato, que es la cadena que está a la izquierda, y del heparan-sulfato, que es la cadena que está a la derecha, se inician mediante la formación de una región de enlace tetrasacárido. Entonces, la adición de la primera exosamina compromete el intermedio a condroitin-sulfato, que sería si se agrega N-acetilgalactosamina, o compromete hacia heparan-sulfato si lo que se agrega es N-acetilglucosamina. Después tenemos sobre el condroitin-sulfato actuando una epimerasa que convierte el glucurónico en idurónico y una sulfotransferasa que actúa en carbono 2, dando lugar al dermatansulfato. Ahora bien, la degradación tanto del condroitin sulfato como del dermatansulfato se producen por una degradación secuencial a través de dos rutas diferentes. Por un lado tenemos que el terminal N-acetilgalactosamina con sulfato en posición 4 puede ser clivado secuencialmente por una sulfatasa y luego por una beta-N-acetilhexosaminidasa A o B. Como alternativa, tenemos que la beta-N-acetilhexosaminidasa A puede clivar a la N-acetilgalactosamina sulfatada directamente a bajo pH. Esto también pasa con la degradación del queratansulfato, ya lo vamos a ver en unos momentos. Y bueno, como hicimos en el caso anterior, acá les coloqué dónde está el defecto que corresponde a distintas mucopolisacaridosis. De nuevo, no se preocupen, esto lo vamos a ver todo junto al final. Bueno, ahora hablando del heparansulfato. El heparansulfato es otro glicosaminoglicano que se ensambla como un copolímero de N-acetilglucosamina unido en posición alfa 1,4 a ácido glucurónico y eso unido en posición beta 1,4, que primero se elonga y que luego tiene, o digamos, sufre diferentes o muchas reacciones de modificación que están catalizadas por al menos 4 familias de sulfotransferasas y una epimerasa. Todas estas reacciones de modificación lo que hacen es generar residuos de glucosamina N-sulfatada y también generan ácido glucurónico y ácido idurónico sulfatados. De todas formas, la composición final de los heparansulfatos es siempre muy heterogénea, justamente como consecuencia de todas estas diferentes modificaciones que se pueden aplicar. Y ahora hablando de la degradación, para que se degrade, lo que ocurre es primero una endobeta-glucuronidasa, rompe cadenas grandes en fragmentos más pequeños, y luego tenemos que cada monosacárido se va eliminando del extremo no reductor. Los grupos N y O sulfato se tienen que eliminar primero antes que las distintas exoglucosidasas puedan actuar. Y de nuevo acá tenemos agregados dónde está el defecto de las distintas mucopolisacaridosis que después vamos a ver en detalle al final. Bueno, ahora en el caso del queratansulfato, este contiene una cadena de poli-N-lactosamina sulfatada que está unida o asparragina, en el caso del queratansulfato 1, que fue primeramente descrito en córnea, o que está unido sino a serinatrionina, que es el caso del queratansulfato 2, que fue primero descrito en esqueleto. Tenemos a CHST1 y CHST5, que son sulfotransferasas que agregan grupo sulfato en las posiciones que están indicadas acá. De todas maneras, el orden de los disacáridos sulfatados y no sulfatados es aleatorio a lo largo de la cadena. En el caso de la degradación del queratansulfato se da paso a paso, por degradación secuencial desde el extremo no reductor. Pasa igual que lo que vimos antes, hace unas diapositivas atrás, para la degradación del condroitin sulfato y del dermatansulfato.
tenemos que el terminal N-acetilglucosamina sulfatado en posición 6 puede ser clivado secuencialmente por una sulfatasa y luego por una beta-N-acetilhexosaminidasa A o B. Como alternativa, tenemos a beta-N-acetilhexosaminidasa A que puede clivar a N-acetilglucosamina sulfatada en posición 6 directamente en condiciones de bajo pH. En gran medida, las funciones biológicas de los proteoglicanos dependen de la interacción de las cadenas de glicosaminoglicanos con diferentes ligandos proteicos. De todas formas, el núcleo de la proteína es el que determina cuándo y dónde va a ocurrir la expresión y que luego puede interactuar con otros componentes del entorno extracelular y con el citoesqueleto. Esta tabla que tenemos acá enumera ejemplos de proteínas que se sabe que interactúan con los glicosaminoglicanos. Las proteínas que se unen a las cadenas de glicosaminoglicanos sulfatadas parecen haber evolucionado por evolución convergente, o sea, no contienen un dominio específico presente en todas las proteínas de unión a glicosaminoglicanos. Esto es a diferencia de otros grupos de proteínas de unión a glicanos. Estas interacciones, como pueden ustedes adivinar, viendo los nombres de los procesos en los que participan, tienen profundos efectos fisiológicos. Y de entre todas las proteínas que interaccionan con glicosaminoglicanos que vimos en la diapositiva anterior, me quiero detener un momento en esta interacción entre antitrombina y heparina, porque es un paradigma del estudio de las proteínas que unen glicosaminoglicanos. Acá les presentamos la estructura cristalina del complejo antitrombina con el pentasacárido de la heparina y heparansulfato. Tenemos que A y B representan alfa hélices, que son las que contactan con heparina, ARCL, que es el loop del centro reactivo que inactiva la trombina y el factor 10, y tenemos AF, que es otra alfa hélice presente en la proteína. La unión entre antitrombina y heparina tiene un efecto dual. Primero, lo que causa es un cambio conformacional en la proteína y una activación de la acción inhibidora de proteasa. Esto da como resultado que la velocidad para inactivar trombina y factor 10A aumenta unas 1000 veces. La cadena de heparina también funciona como un molde, que lo que hace es aumentar el emparejamiento físico de la trombina y la antitrombina. ¿Por qué? Porque estas dos proteínas tienen ambas sitios de unión a glicosaminoglicanos. O sea, digamos en conjunto, heparina actúa como un catalizador de estas reacciones, aumentando la velocidad de la reacción, tanto por el acercamiento entre los sustratos como por el cambio conformacional que induce. Después de que la trombina es inactivada por antitrombina, el complejo pierde afinidad por heparina y se disocia de la heparina. Y esto deja a la heparina disponible para poder participar en otro ciclo de activación e inactivación. Bien, y en diapositivas anteriores yo les fui mostrando nombres de diferentes mucopolisacaridosis, dependiendo del lugar donde estaba el defecto. Bueno, acá están todas compiladas en una tabla. Bueno, tenemos que decir que la pérdida de una hidrolasa lisosomal siempre lleva a acumular el sustrato como fragmentos que no se degradan, y esos fragmentos quedan en los tejidos y pueden aparecer fragmentos relacionados en orina. Entonces acá tenemos en esta tabla donde se muestran algunos de los principales síntomas clínicos de todas esas enfermedades que están asociadas con la degradación de glicosaminoglicanos. Aunque tenemos muchas de las enfermedades con síntomas ciertamente superpuestos, tenemos que decir que cada enfermedad
tiene características clínicas únicas que permiten su diagnóstico diferencial. Además tenemos, en tiempos más recientes, las técnicas genómicas que han venido a ayudar mucho para poder acortar los tiempos de espera para el diagnóstico de los pacientes y llevar un poco de, digamos, esclarecimiento a las familias afectadas. Muchas de las enfermedades que están acá también se presentan con una severidad variable. En general, cuando hablamos de inicio infantil, hablamos de enfermedades más graves, y cuando el inicio se da en estadios o en etapas juveniles o en la etapa adulta, los síntomas son más leves. Incluso a veces tenemos formas tardías que pueden afectar a sistemas de órganos de forma diferente, que lo afectan si tienen aparición o si son formas tempranas. Es probable también que la patología dependa del tipo de célula y del equilibrio celular que se da entre las tasas de síntesis y las tasas de reciclado. Tenemos, por ejemplo, el caso del dermatansulfato, que como predomina en el tejido conectivo, esto podría explicar los problemas óseos, articulares y cutáneos que presentan las mucopolisacaridosis 1, 2, 6 y 7. Por otro lado, tenemos el caso del queratansulfato, como está presente en el cartílago. Por esto, la mucopolisacaridosis 4 es en gran parte una enfermedad esquelética. Y bueno, no vamos a hablar mucho más sobre la patología, sobre la mucopolisacaridosis, pero de todas formas, si ustedes quieren reforzar información o quieren aprender más sobre alguna de estas enfermedades, acá les dejo estos enlaces como recursos opcionales, bueno, de diferentes organizaciones. Y acá, como dato curioso, les dejo también el enlace de YouTube para una película en el cual uno de los protagonistas padece síndrome de Morquio. La película no está centrada en la enfermedad, pero bueno, es una forma de también despejar un poco la mente y aprender un poquito mientras uno se entretiene. Así que bueno, acá tienen estos recursos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del teórico, en el cual vamos a hablar sobre lipidosis. Y para abordar las lipidosis, primero necesitamos conocer qué son los glicoesfingolípidos. Los glicoesfingolípidos, como por ejemplo ceramida galactosa, son estructuras que tienen una fracción lipídica de ceramida a la que se unen diferentes glicanos. La ceramida es un aminoalcohol de cadena larga o esfingosina que está unido en la ceramida a un ácido graso. Los componentes de ácidos grasos de la ceramida son muy variables, ¿sí? Pueden abarcar desde 14 a 30 carbonos o más incluso, y lo más común es que estén saturados, aunque también pueden estar insaturados de forma variable o tener algunos grupos alfa hidroxilo. Las estructuras de ceramida son capaces de modular asociaciones de membrana y funciones de los glicoesfingolípidos. En cuanto a las estructuras, las principales clasificaciones estructurales y funcionales de los glicoesfingolípidos están basadas en los glicanos, ¿sí? No en la ceramida, sino en los glicanos. En animales superiores, los primeros azúcares que se unen a ceramida son típicamente galactosa para formar ceramida galactosa o glucosa para formar ceramida glucosa, en uniones beta. En el cerebro, los principales glicanos son ceramida galactosa y sulfátido, que el sulfátido es ceramida galactosa con un sulfato en el oxidrilo del carbono 3 de la galactosa. Y estos glicanos tienen funciones esenciales en la estructura y en la función de la mielina del cerebro. Es muy raro que estos galactolípidos se extiendan con
cadenas de sacáridos más grandes. En vez de eso, lo que ocurre es que la mayoría de los otros miembros de la familia de los glicosfingolípidos, que como vemos acá es muy grande y diversa en animales, se basan en ceramida glucosa. ¿Sí? No ceramida galactosa, sino ceramida glucosa. Esta ceramida glucosa en sí misma es abundante en ciertos tejidos. La biosíntesis de los glicosfingolípidos se hace en forma escalonada, ¿sí? O en pasos. La ceramida se sintetiza en la cara citoplásmica del retículo endoplásmico. Ceramida glucosa se sintetiza en la cara citoplásmica del retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi temprano. Luego, esa ceramida glucosa se da vuelta hacia el lumen del Golgi, donde típicamente ahí en el lumen del Golgi se alarga por una serie de glicosiltransferasas que transfieren azúcares a partir de donores de azúcar nucleótido. En cambio, tenemos que ceramida galactosa se sintetiza en la cara luminal del retículo endoplásmico y luego pasa a través del Golgi, donde se puede sulfatar para formar el sulfátido. La orientación final es apareciendo casi de forma exclusiva en la bicapa externa de la membrana plasmática, enfrentándose al medio extracelular. Cuando analizamos la biosíntesis de glicosfingolípidos, lo que podemos ver es que hay competencia entre diferentes vías biosintéticas. Los patrones de expresión de los glicosfingolípidos están determinados por la expresión y la distribución intracelular de las enzimas que participan en su biosíntesis. En algunos casos tenemos múltiples glicosiltransferasas que están compitiendo por el mismo precursor de glicosfingolípidos, o sea, por el mismo sustrato. Por ejemplo, tenemos el caso del gangliósido GM3, que puede ser usado para formar GM2 o puede ser usado para formar GD3. También se produce un nivel adicional de regulación mediante la asociación estable de diferentes glicosiltransferasas de glicosfingolípidos, formando complejos de multiglicosiltransferasas. Se cree así que las múltiples enzimas pueden actuar de forma concertada o sincronizada sobre el glicosfingolípido en crecimiento sin liberar las estructuras intermedias. Y esto garantiza la progresión hacia el producto final preferido por la célula en ese momento. Finalmente, tenemos que los niveles de nucleótidos donores de azúcar que son usados por las glicosiltransferasas en el lumen del Golgi, incluidos UDP galactosa, UDP glucosa, UDP N-acetilglucosamina, UDP N-acetilgalactosamina y CMP siálico, también esos niveles afectan a la estructura final de los glicanos que se forman. Bueno, ya vimos cómo se sintetizan, ahora vamos a ver cómo se degradan. Los glicosfingolípidos se degradan en forma escalonada también, desde el extremo no reductor del glicano, por acción de hidrolasas lisosomales. Cuando se internalizan pedazos de membrana plasmática en vesículas invaginadas que se fusionan con los endosomas, esto puede dejar al glicano del glicosfingolípido expuesto al lumen del endosoma. Y después, cuando esos endosomas se fusionan con lisosomas primarios, los glicosfingolípidos quedan expuestos a hidrolasas lisosomales. Si tenemos ausencia de cualquiera de las glicosidasas, cualquiera de estas hidrolasas que participan en la degradación, ¿sí? Si están ausentes, se produce la acumulación del sustrato y se originan enfermedades por almacenamiento lisosomal. Aunque algunas glicosidasas son las mismas, tanto para glicosfingolípidos como para N-ioglicanos, ya que tienen las mismas secuencias de azúcares, puede haber hidrolasas específicas que rompen los enlaces glucosa-ceramida
y galactosa ceramida. Y también pasa que cuando quedan los glicosfingolípidos cortos, los monosacáridos se vuelven inaccesibles para las hidrolasas lisosomales que son solubles en agua. Y en este punto colaboran unas proteínas que se llaman proteínas activadoras de fingolípidos no catalíticas, que se las conoce como SAP o saposinas. Y bueno, estas proteínas activadoras lo que hacen es interrumpir la interacción del glicosfingolípido con el entorno de membrana lipídica y facilitar el acceso de los glicanos a las enzimas hidrolíticas. En ciertas enfermedades de acúmulo lisosomal tenemos que mutaciones en estas proteínas activadoras causan la acumulación patológica de glicolípidos, aunque podamos tener mucha hidrolasa presente que es responsable de la degradación. Y esto demuestra cuál es esta función esencial de las proteínas activadoras en el catabolismo de los glicosfingolípidos in vivo. Y bueno, al final de todo, cuando se completa la degradación, los glicosfingolípidos se obtienen divididos en sus componentes individuales y quedan así disponibles para poder ser reutilizados. Bueno, habíamos dicho que cuando se pierde una hidrolasa lisosomal, se acumula el sustrato no degradado en los tejidos. Tenemos acá esta tabla donde se muestran las enfermedades asociadas con fallas en la degradación de glicolípidos y cuáles son los síntomas clínicos que están asociados. Los gangliosios son más abundantes en las neuronas, por lo tanto las gangliosidosis son predominantemente trastornos cerebrales. Por lo general, el inicio infantil es el más grave y los inicios juveniles o adultos tienen síntomas un poco más leves. Y bueno, como hay un equilibrio entre la síntesis y la degradación de múltiples glicanos, algunas veces reducir un poco la síntesis mediante el uso de algún inhibidor puede ayudar a retardar la acumulación de material no degradado y reducir la patología en el caso de algunas enfermedades. Acá en esta tabla entonces se presentan las principales enfermedades, cuál es la deficiencia enzimático-proteica, cuál es el producto acumulado, cuáles son los síntomas clínicos asociados al acúmulo y las formas de diagnosticarlas. Se las dejo como referencia material de estudio. Y de nuevo acá, como venimos haciendo, les dejo estos enlaces como recursos extra que están en español. Bueno, como ya les venía diciendo, son opcionales en caso que quieran reforzar información o que quieran aprender un poco más de algunas de estas enfermedades. Y bueno, quedo a disposición para responder dudas que puedan surgir después de que haya esta clase o la anterior. Bueno, les agradezco mucho la atención y les deseo mucho éxito